muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Por acá les enviamos un saludo especial para cada uno de ustedes. Gracias por conectarse con nosotros en esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, en esta mañana quiero continuar la serie apologética que tiene que ver con el diezmo y el remanente. Desgraciadamente, los primeros 15 minutos del primer video que habíamos grabado no salieron. No sé qué fue lo que sucedió, pero voy a hacer una pequeña recapitulación que va a durar más o menos el mismo tiempo para poder continuar con este estudio del diezmo, porque es que verdaderamente debemos de estudiarlo y es importante, es importante. Y bueno, y les pido disculpas por ese pequeño error que tuvimos. Pero bueno, antes de empezar con esta serie apologética, vamos a tener unas palabras de oración para pedir la bendición especial de nuestro Padre Celestial y entonces poder darle marcha a este estudio excelente que tiene que ver con el diezmo y el remanente. Así que vamos a orar. Aquellos que puedan arrodillarse, que se puedan unir conmigo, adelante, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Y te damos gracias porque tú eres grande con tu pueblo. Padre, estamos estudiando este tema del diezmo. Pedimos la santa unción de tu Santo Espíritu, que podamos nosotros entender la importancia de este tema y podamos nosotros adorarte en espíritu y en verdad, en el verdadero conocimiento de este tema. Pedimos que abra nuestras mentes y nuestros corazones y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el diezmo y el remanente, ¿verdad? La última vez, y aquellos que quisieran ver para profundizar en esta primera parte, ya que lo vamos a hacer un poquito rápido, lo pueden hacer. Pero prácticamente estábamos viendo que hay un mensaje especial que hay que decodificar en Malaquías capítulo 3. Vemos nosotros que Dios envía un mensajero, este mensajero prepara el camino. Esta preparación del camino tiene que ver con hacernos un llamado, ¿verdad? A santidad. Y parte de ello es que Dios está reclamando que el hombre ha estado robándole. Le ha estado robando en dos cosas, no en una, en dos, los diezmos y las ofrendas. Porque en la iglesia se enseña que los diezmos son de Dios y que la ofrenda es lo que está en el corazón. Sí, pero la ofrenda también le pertenece a Dios. Y en las dos cosas se le ha estado robando a Dios. También vimos nosotros que este tema está altamente conectado con la lluvia tardía. Desgraciadamente, esa parte fue una de las cosas que se cortó. Pero si ustedes leen Malaquías capítulo 3, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y por qué está hablando de traer los diezmos al alfolí? Porque los diezmos era el dinero que se usaba, o en este caso no era el dinero, sino lo que se le entregaba como salario a los sacerdotes. Si los sacerdotes recibían un salario, pues ellos podían trabajar apropiadamente y dar alimento en la casa de Dios, palabra de Dios. Y dice Dios, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, o sea, trae los diezmos a mis siervos, trae los diezmos a los sacerdotes para que haya alimento, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, lluvia tardía es lo que estamos viendo. Cuando nosotros estudiamos este tema, notamos que el diezmo es algo que está vigente desde el Antiguo Testamento. Y esto es interesante porque siempre se levantan aquellos diciendo, oh no, el diezmo ya no está vigente, eso se acabó en el Nuevo Testamento. Lo del diezmo se predica hoy porque los pastores quieren dinero. Hermanos, los pastores están al servicio de Dios. Y Dios está siempre bendiciendo a su pueblo para que su evangelio, su palabra pueda ser compartido. Pero no puedes ponerle bozal al buey que trilla. Entonces, si desde el Antiguo Testamento vemos nosotros que los patriarcas, los profetas, incluyendo el mismo Abraham, entregó sus diezmos a aquel que le trajo pan y vino, que era en Melquisedec. En Melquisedec le trajo pan y vino, o sea, le trajo Santa Cena, le trajo palabra de Dios. Abraham le entrega sus diezmos. Vemos nosotros que Dios hace el llamado, me están robando en mis diezmos y mis ofrendas, traerlos de nuevo al alfolí y yo los voy a seguir bendiciendo para que haya comida en mi casa, dice el Señor. ¿Por qué nosotros vamos a pensar de que el diezmo está invalidado en el Nuevo Testamento? Miren, así como el diezmo y el sábado son cosas que se mencionan mucho en el Antiguo Testamento, se mencionan también en el Nuevo Testamento, lo que no directamente o de la misma manera,
pero no es que no hay que hacerlo, porque es como no aparece un texto que diga que fueron invalidados, número uno. No aparece texto que diga los diezmos o el sábado fueron invalidados y los 10 mandamientos. No aparece un texto en la Biblia donde diga que el diezmo es malo. El diezmo es algo bueno que Dios instituyó, al igual que los 10 mandamientos y el sábado. Número 3, no existe texto en las Sagradas Escrituras que diga que participar de los diezmos es malo. Más bien, todo lo contrario, sería una bendición. Todo esto es una lista de versículos y una vez más estaba compartiendo que si ustedes permiten a que yo termine con esta serie apologética, este documento estará disponible para que ustedes lo tengan. Ahora, miren lo que dice la hermana White en la Review and Herald, mayo 16, 1882. Esto estaba en el primer estudio, pero solamente a traerlo a coalición a lo que yo estoy comentando y compartiendo con ustedes. Respecto al sábado, se utiliza el mismo lenguaje que en la ley del diezmo. El séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. El hombre no tiene derecho ni poder para sustituir el séptimo día por el primer día. No aparece texto en la Biblia. No hay excusa. Puede pretender hacer esto, sin embargo, el fundamento de Dios es firme. Las costumbres y enseñanzas de los hombres no disminuirán la exigencia de la ley divina. Dios ha santificado el séptimo día. Esa porción, o sea, ese diezmo, ese día, el séptimo, especifica de tiempo apartada por Dios mismo para el culto religioso, continúa siendo tan sagrado hoy como cuando nuestro Creador lo santificó por primera vez. De la misma manera, el diezmo de nuestros ingresos es santo para el Señor, dice la hermana White. El Nuevo Testamento no recrea, o sea, doesn't reenact, no vuelve a recrear una ley en vigor nuevamente cuando el estatuto original ha sido derogado, la ley del diezmo, como tampoco lo del sábado, porque se asume la validez de ambos y se explica su profunda importancia espiritual. Como nunca fue tumbado, por lo tanto no se tiene que volver a recrear. Dios ha hecho una reserva absoluta de una porción específica de nuestro tiempo y nuestros medios. Ignorar estas afirmaciones es robarle a Dios, o sea, el sábado y el diezmo. Los cristianos se jactan de que sus privilegios exceden con creces los de la era judía. ¿Nos encontraremos entonces con dar lo menos a la causa de Dios que lo que dio su pueblo antiguo? El diezmo era solo una parte de sus liberalidades. Se requerían muchos otros obsequios además de la ofrenda voluntaria o una ofrenda de gratitud, que entonces como ahora era de obligación perpetua, dice la hermana White. Las necesidades de la causa aumentan continuamente mientras nos acercamos al fin del tiempo. Y verdaderamente estamos viviendo en esos tiempos. Por eso es que estamos tocando el tema del diezmo. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, ¿a dónde doy mi diezmo? Bueno, la respuesta directa, sencilla y clara es a quien está dando palabra de Dios. Porque la necesidad es la causa del evangelio. Y ahí es donde tú debes de enviar los diezmos, las ofrendas. Algunos dicen, pero ¿y cómo se deben de usar los diezmos? Se pueden usar para diferentes proyectos, alimentar al pobre, comprarle ropa al mendigo. Hermanos, saca de tu propio dinero para ayudar a tu prójimo. Pero ¿y por qué vas a usar el dinero de Dios que ya está siendo usado para avanzar su obra? Mientras que es importante alimentar y es importante vestir, también es importante predicar la palabra que salva esa alma para la vida eterna. El diezmo es del Señor, dice la hermana White. Desde la caída del hombre ha sido necesario que haya hombres dedicados por completo al servicio de Dios. Parece que desde el principio el Señor enseñó a su pueblo a dedicar una décima parte al sostenimiento de sus ministros. Para eso es que verdaderamente está el diezmo. Esa es la razón del diezmo. ¿Se puede usar el diezmo para la obra? Sí, se puede, con mucha cautela, porque el diezmo no está hecho para quitar el propósito que tiene, sino para ayudar al propósito que fue entregado, ¿verdad? Y hoy en día hay muchos hombres que pudieran haber estado dedicados a la obra a tiempo completo y no pueden. Y mientras tanto existen hombres que no merecen estar dedicados a la obra a tiempo completo, que no están haciendo la obra y ellos sí están recibiendo estos diezmos. Entonces, ahí es donde está lo interesante del tema, ¿verdad? Por eso es que hoy en día hay muchos ministros de sostén propio. ¿Por qué son de sostén propio? Número uno, porque no están a tiempo completo, porque no pueden, no reciben lo suficiente y tienen que trabajar. Y esos ministerios que viven de los diezmos no necesariamente son identificados como sostén propio. La palabra sostén propio es que trabajan para poder sostenerse. Si hay un ministro que está recibiendo diezmos y ofrendas y está dedicado a la obra de Dios a tiempo completo, es un ministro que está trabajando para Dios y vive de la obra, pero no es de sostén propio.
La palabra sostén propio se identifica claramente en el aspecto de que trabaja para poder sostener la obra misionera que está haciendo. Ahora, hay ministros que aparte del hecho de que reciben diezmo y ofrendas, que les dan lo suficiente para vivir, también se ponen a trabajar, como decimos en Cuba, y doblan la espalda para trabajar en la agricultura, en la construcción, para conseguir más fondos, para avanzar la obra. Estos sí cuentan como obreros que son considerados de sostén propio, que están tratando de trabajar como lo hizo Pablo, porque Pablo en un tiempo no estaba recibiendo diezmos, pero después sí los estaba recibiendo. Y hay mucha gente que nada más se quedaron con esa parte. Oh, Pablo no recibía. Sí, eso fue al principio. Pero al final de la historia, en Hechos de los Apóstoles, cuando él se da cuenta que la gente no estaba dando diezmo y él viajaba aquí, viajaba allá, no recibía ayuda, él dice, oye, espera un tico. Es verdad que yo levanto carpas, yo trabajo en esto, pero o sea, yo también puedo vivir de la obra. Y esto es lo correcto. O sea, el punto es, hermanos, no debemos de presionar a Dios. Dios obviamente ha hablado de este tema. Eh, por ejemplo, dice la hermana White que se resuelve que ninguna iglesia debe dedicar ninguna porción del diezmo a la construcción o reparación de su iglesia sin el libre consentimiento del comité de la asociación estatal. O sea, aquí había un tiempo de organización durante el tiempo de la obra y obviamente se estaba viendo que el uso del diezmo era algo que se ponía bajo gran escudriñamiento de los santos del pueblo de Dios. Hoy en día, desgraciadamente, es bien difícil poder nosotros confiar en lo que sería la conferencia general o las conferencias o las divisiones, etcétera, etcétera. Considero que cada ministerio debería tener una pequeña, ¿cómo se diría? Una pequeña junta donde pudiera poner en votación ciertos temas o ciertas decisiones para permitir que el Espíritu del Señor hable, porque el Espíritu del Señor habla cuando nosotros ponemos a prueba la fe de los santos. Pero bueno, ya más o menos esta parte la habíamos empezado a tocar en el video que ustedes estaban viendo, porque aquí estábamos hablando de lo que era el sistema de benevolencia que existía en aquel tiempo, el diezmo, lo que eran los líderes, llegó un punto donde ellos querían quitarle el sistema de benevolencia, querían hacer que el diezmo fuera más, porque el sistema de benevolencia era solamente 1% de la ganancia de lo que tú tenías a final del año. No era necesariamente siempre todo el dineral que hoy en día se está pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, recomiendo mucho, hermanos, que vayan y estudien esa primera parte para que puedan entender. Los ministros de Dios son sus pastores designados por él para alimentar a sus rebaños. Esto tiene que ver con Miqueas. El diezmo es su provisión para su sustento y él quiere que sea considerado sagrado para este propósito. Así que, y bueno, en otra cita más dice 6 años después, ella volvió a enfatizar el diezmo debe usarse para un solo propósito, sostener a los ministros que el Señor ha designado para hacer la obra, debe usarse para sostener a los que hablan las palabras de la vida a la gente y llevan la carga del rebaño de Dios. Se está volviendo muy común la impresión de que el carácter sagrado del diezmo ya no existe. Muchos han perdido su sentido y los requerimientos del Señor. Y yo creo que aquí entraría también otro grupo de hermanos que hemos notado que, por ejemplo, paran de ir a las iglesias, salieron de las iglesias corporativas, etcétera, etcétera, y no diezman. Dicen, no hay que diezmar o no sienten la necesidad de diezmar. Y eso estaba pasando desde el tiempo de la hermana White, está pasando hoy, es parte de la experiencia. Hermanos, no abandonemos el camino. El diezmo está hecho para ayudar a avanzar, para ayudar a predicar. ¿Cuánto pudiera ser un hombre que está dedicado a tiempo completo? ¿Cuánto pudiéramos ser nosotros acá en el Clamor de Medianoche dedicados a tiempo completo? Si entre sacrificio y sacrificio, trabajando y viajando los fines de semana, durmiendo pocas horas, el Señor nos ha permitido llegar a donde hemos llegado. Imagínense ustedes, si el pueblo se une, ¿cuál es la promesa? Lluvia tardía. Estudien Miqueas, Malaquías capítulo 3. Ahora, esto está interesante. Esta cita, no me acuerdo si, yo creo, sí, con esta cita fue la que se terminó el estudio y yo creo que es excelente para nosotros darle comienzo, como había prometido en los primeros 15 minutos íbamos a hacer esta recapitulación, para darle comienzo al estudio de la parte 2. Miren, dice, esta cita se encuentra en la Review and Herald, 1 de enero de 1875, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues a vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Si estaban conectados con nosotros anoche, yo creo que aquí podemos hacer una pequeña conexión con el destructor, ¿verdad? Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vi que esta escritura, está hablando la sierva del Señor, la profeta, se ha aplicado incorrectamente al hablar y a orar en la reunión. La profecía tiene una aplicación en especial para estos últimos días y enseña al pueblo de Dios su deber de traer una proporción de su sustancia como ofrenda voluntaria al Señor. Claramente ella está diciendo que sí está conectado Malaquías 3 con capítulo 18 de Apocalipsis. Claramente el tema del diezmo va con el tema del remanente. Claramente ha llegado la hora, hermanos, de poder organizar y unir fuerzas para salir adelante y que se puedan levantar más hombres dedicados a la obra, que no tengan que pasar tanto trabajo para predicar. ¿Por qué predicar la obra debería ser algo tan difícil hoy en día? Vamos entonces a entrar en el estudio. Si nosotros analizamos estos versículos, nosotros vemos que también está en una de las creencias fundamentales de los pioneros adventistas, que es la número 16, el año 1872, ¿verdad? Miren ustedes, una de las creencias originales que han existido dentro de la iglesia adventista el séptimo día es que los medios para el sostenimiento de la obra evangélica entre los hombres deben ser aportados por amor a Dios y amor a las almas, no recaudados por loterías de la iglesia u ocasiones diseñadas para contribuir a las propensiones de los pecadores a la diversión y a la complacencia del apetito, tales como ferias, festivales, reuniones sociales, locales, etc., que son una vergüenza para la iglesia profesa de Cristo, que la proporción de los ingresos de uno requerida unas dispensaciones anteriores no pueden ser menor bajo el evangelio, que es el mismo que Abraham, de quien somos hijos, si somos de Cristo, Gálatas 3:29, cuando le dio la décima parte de todo, Hebreos 7:1-4, el diezmo del Señor, Levíticos 27:30, y esta décima parte de los ingresos de uno también debe ser complementada con ofrendas de aquellos que son capaces para el sostenimiento del evangelio. Si aquellos que hayan visto la primera parte lo que sería el video 4, la serie apologética, que es la primera parte del tema del diezmo, habíamos hablado que no todo el mundo tenía la misma adquisición económicamente para poder diezmar y ofrendar lo mismo. El que tenía más podía dar más y el que tenía menos pues daba menos. O sea, el punto es que el sistema de benevolencia era, y analicen bien lo que les voy a explicar para que puedan ir entendiendo el tema de la importancia del evangelio y de los diezmos, es la organización. Por eso es que el sistema benevolente es tan importante, porque distribuía bien. Los pastores recibían un pago que era apropiado para ellos poder seguir dedicados a la obra, estudiar, leer, escribir, compartir, predicar, campañas, salir por la calle, compartir, servir, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, el peso no caía solamente en 2 o 3 pobres, ni 1, 2 o 3 ricos, sino que era, ¿verdad? Todo el mundo por igual, sistema benevolente, ¿verdad? Entonces, la ley. ¿Cuál era la ley con respecto al diezmo? Bueno, en Deuteronomio 25, versículo 4 dice, no pondrás bozar al buey cuando él trillare, ¿verdad? En el contexto de los obreros de Dios, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, la palabra de Dios nos dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. Y aquí está, en Deuteronomio 25, 4. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? En el contexto de obreros de Dios, 1 Timoteo 5, 18, la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. O sea, este mandamiento de no ponerle bozal al buey que trilla sí se aplica a los obreros. O sea, es un mandamiento para los ministros de Dios. Lo que Dios dijo a través de Pablo acerca de los obreros en cosas espirituales que cosechen cosas temporales. Por ejemplo, vamos a empezar a leer 1 Corintios capítulo 9. Esta es mi respuesta a los que me examinan. No tenemos derecho de comer y beber. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, ¿por qué hay veces que el ministro tiene que sacrificarse?
Porque es que hay veces el ministro tiene que vivir peor que los demás si está trabajando incluso hasta 2 y 3 veces más que un obrero normal. Hermanos, verdaderamente la obra trae su peso, trae su responsabilidad. No es fácil. Les voy a ser sincero. Ha sido completamente un milagro de Dios lo que es el clamor de medianoche desde que empezó en el 2021. Humanamente no existen las fuerzas. Humanamente no sé cómo es que hemos llegado tan lejos. Solamente Dios. Entonces, muchas veces se ve que el ministro sale afuera a hacer ejercicio, sale a caminar. De vez en cuando él saca a su esposa a uno de estos viajes. Pueden hasta disfrutar, salir a las montañas, conocer aquí. Se critica. ¿Pero y por qué? Si somos todos trabajadores y para colmo estamos obrando para el avance de la obra. Sigue diciendo Pablo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a dejar de trabajar. ¿Quién milita alguna vez a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta ovejas y no come de la leche de las ovejas? Digo esto como hombre. ¿O no dice también lo mismo la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado con los bueyes? ¿O lo que dice enteramente por nosotros? Sin duda, por nosotros se escribió esto. El que ara con esperanza, are. Y el que trilla con esperanza, participe de la esperanza. Así que si hay ministros que están trabajando para la obra de Dios, ellos merecen recibir un salario por su trabajo. Esto es importante, hermanos. Paremos de ser explotadores, teniendo el diezmo en nuestras manos, teniendo las ofrendas en nuestras manos, viendo cómo los hermanos y los otros ministros y el clamor de medianoche y preparadores del camino y los hermanos que nos han ayudado a nosotros en todas las campañas, ven que el peso cae sobre 2 o 3 y dicen, pues no tenemos que hacer nada, Dios está proveyendo, me quedo yo tranquilo o lo mando para aquí, lo mando para allá. Hermanos, por favor, analicen. ¿O es que acaso el clamor de medianoche no merece, en este caso, trillar con esperanza y participar de esa esperanza? ¿El clamor de medianoche no merece, en este caso, arar y arar sin esperanza? O sea, estoy poniendo el clamor de medianoche porque no quiero mencionar otro ministerio para que nadie se vaya a ofender o buscar problemas. No sé si se sentirán cómodos porque esto es un tema bien complicado que existe hoy en día. ¿Por qué debiéramos de tener miedo a hablar sobre los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué? Los ministros de Dios tienen la responsabilidad de tener que educar a nuestros hermanos. Hay videos excelentes allá afuera dentro de la verdad del Padre y el Hijo que explican muy bien la veracidad y cuán importantes son el tema de los diezmos y las ofrendas, incluso las lecciones espirituales que nosotros encontramos en ellas. Sigue diciendo la palabra, Pablo está hablando, si entre vosotros sembramos lo espiritual, ¿será gran cosa si segaremos de vuestro ser carnal? Si otros participan de este poder sobre vosotros, ¿no lo somos más bien nosotros? Pero no usamos de este poder, sino que lo padecemos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Fíjense ustedes, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de lo que es del templo y que los que sirven del altar participan? Está citando la ley del diezmo y de los levitas. Aquí Pablo. Así también ordenó el Señor. Así que, mis queridos hermanos, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Nuevo Testamento, los diezmos y las ofrendas sí están vigentes, están bien presentes en las palabras. Y fíjense ustedes que así como Pablo ha estado trabajando con Bernabé, así muchos ministerios hoy están trabajando con Bernabé. Pero así como Pablo estaba amonestando a Corintios, es necesario nosotros hoy ser amonestados por las palabras de Pablo y la sierva del Señor con respecto a los diezmos. Y solamente para ponerlo allá afuera, porque viene a coalición, los ministros también tienen que diezmar del dinero que les entra. Ese diezmo que les entra a ellos, esa ofrenda, ellos también tienen que sacar diezmo. Porque he escuchado ahí a algunos ministros allá afuera desde cuando yo era niño y pequeño, que esa mala discusión de que si ellos debían, si no debían. Hermanos, el diezmo a todos nos toca participar, porque es de gran bendición para el pueblo de Dios. Y el diezmo fue entregado para bendición del pueblo. Y entonces el ministro puede seguir trayendo esa bendición a otros. ¿Acaso no quieres tú que otros reciban la paz de Cristo? David, comiendo lo que era específicamente para los sacerdotes y siendo llamado irreprensible. Vamos a hablar un poco con respecto al sacerdocio y el ministrado hoy en día, los obispos. En 1 Samuel 21:6 vemos una historia interesante.
Dice, y el sacerdote le dio el pan consagrado. Este era el pan que solamente los levitas tenían acceso, porque ahí no había más pan que los panes de la proposición, que habían sido quitados de delante de Jehová, para poner panes calientes el día que eran quitados. Y esto es interesante porque más adelante con Jesús vemos nosotros que se repite la historia en Mateo capítulo 12. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Pero miren ahora lo que se dice con respecto a los ministros. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Hermanos, el día más estresante seguramente para los ministros que están haciendo la obra, que no son asalariados, y especialmente estos ministerios de sostén propio, y se los digo por experiencia, es el sábado. El sábado, hermanos. Hay personas que me invitan a hacer esto, me invitan a lo otro y quieren predicarles bien y quieren predicar el sábado y quieren esto y quieren lo otro, hermanos. Para mí el viernes puesta de sol en adelante es casi sumamente sagrado porque es el único tiempo que tengo para poder sentarme con mi familia y poder disfrutar el sábado y descansarlo. Porque el sábado el día entero está el trabajo, está la obra del Señor, está el servir a nuestros hermanos, está el escuchar a nuestros hermanos, está el compartir con nuestros hermanos, está el amonestar a algunos hermanos, aunque normalmente me gusta más bien, en este caso a mí en lo personal, no sé otros, pero en lo personal no me gusta tanto amonestar, sino animar al pueblo a abandonar el pecado y regresar a la verdad y animarlos a seguir en las escrituras, estudiando y estudiando. Palabras de ánimo, palabras de ánimo. La palabra misma amonesta. No hace falta amonestar a alguien que ya está entendiendo la verdad y el error que ha estado cometiendo. Por eso me gusta mucho el ministerio de lo que es el dar ánimo, el animar, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Muchos esfuerzos se están sacrificando. ¿Cuánto tiempo tendrá? ¿Cuánta salud me quedará? ¿Cuántos hombres quedarán listos y preparados? No sé. Y algunos dirán, oh, el Señor siempre tiene una generación, siempre tiene hombres. Sí, es verdad. Pero si no hacemos lo que hay que hacer en esta generación, Dios va a desechar esta generación y va a esperar que se levante otra. Y hay gente que dirán, oh, no, ya el Señor va a venir en 5 años, esto no aguanta más. Sí, puede ser que no aguante más. Yo estoy de acuerdo con ese pensamiento. No estoy poniendo fechas. Pero lo que quiero decir es esto. Si nos ponemos a perder el tiempo, si no estamos haciendo lo que hay que hacer, si no estamos ayudando a la obra y avanzando la obra, si no estamos participando de nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad a través de los diezmos y las ofrendas, Dios va a esperar a otra generación. Y no te preocupes que Él la va a tener, porque Dios es Dios. La hermana White nos dice, en el Deseo a toda la gente, página 285, si era justo que David saciara su hambre comiendo del pan que había sido apartado para un uso santo, entonces era justo que los discípulos suplieran su necesidad arrancando el grano en las horas sagradas del sábado, para poder ellos alimentarse. El diezmo, aunque es de Dios y es apartado para él, el uso que Dios requiere darle es el sostén de sus ministros, quienes llevan palabras de vida al pueblo y ministran junto a Cristo en la obra de las buenas nuevas. En esta parte 3 que vamos a entrar, tiene que ver ahora con la historia del remanente. En el capítulo 25, en este libro de la hermana White, Financial Support of the Cause of God, apoyo o soporte financiero de la causa de Dios, en los volúmenes primeros de la vida de la hermana White, está registrado esto. Y dice así, la iglesia estaba creciendo. A medida que se extendió a Occidente, las familias acomodadas aceptaron el mensaje. Para algunos fue difícil comprender su responsabilidad de brindar apoyo financiero a la causa que amaban. Y yo sé que esto es un problema hoy, hay algunos que se sienten incómodos. Y hermanos, yo no estoy compartiendo este tema para decirles a ustedes que tienen que diezmar. Eso es una decisión que ustedes tienen que tomar. Sí les diré que la Biblia dice que sí tienen que diezmar. La Biblia sí dice que el diezmo es importante, pero no voy a ser yo quien les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Creo que tienen que ustedes ir comprendiendo y entendiendo su responsabilidad financieramente. Durante los años 1857 y 1858 la situación se volvió desesperada. No había ninguna organización eclesiástica, no había tesorería de la iglesia.
Y estoy compartiendo esto con ustedes porque me parece que estamos en las mismas hoy en día, ¿verdad? No existe hoy en día una organización eclesiástica, ni existe una tesorería en la iglesia, ¿verdad? Y aquí estamos para ir aprendiendo cómo fue que los pioneros fueron organizándose y la importación de la importancia de la organización. Cuando hablo de organización me estoy hablando de venir juntos y trabajar juntos. Otra palabra sería coordinación. Aquellos que se sintieron llamados a entrar en el ministerio enfrentaron grandes sacrificios. Y esto lo conozco en lo personal y lo entiendo en lo personal al 100 y al 1000%, porque dependían de los regalos que se les ponían en las manos mientras se movían del lugar a otro anunciando el mensaje. Se requirió dedicación y sacrificio. Las cosas habían llegado a un estado en el que había que encontrar un plan permanente para proporcionar recursos financieros para la iglesia en crecimiento. Fue en estas circunstancias, según J.N. Loughborough cuenta esto, quien llegaría a ser conocido como un historiador entre los pioneros y en ese momento estaba muy asociado con James y Ellen White, que la hermana White le dijo a su esposo: el Señor me ha mostrado que si reúne a los ministros y hace que J.N. Andrews venga a Waukon y de una clase bíblica, encontrará que en las escrituras hay un plan completo para sostener la obra del ministerio. Y esto, mis queridos, fue republicado en el 6 de octubre de 1910, porque la iglesia estaba entrando en crisis y se tuvo que recordarle a la iglesia cómo fue que la organización de los diezmos y las ofrendas empezó para poder ayudar a la obra. La clase bíblica se llevó a cabo en Battle Creek durante 2 días y al final nuestros hermanos dijeron: el sistema del diezmo sigue siendo tan vigente como siempre. Esa fue la conclusión a la cual llegaron los pioneros. Esta es la conclusión que nosotros hemos llegado con nuestros estudios y con las primeras 2 partes de este video. Sin embargo, al presentarlo por primera vez dijeron: llamémosle benevolencia sistemática basada en el principio del diezmo. Con la referencia al Nuevo Testamento como apoyo, se armó un marco bíblico para los procedimientos proyectados y se sugirió que de estos hechos extraigamos alguna instrucción relativa a nuestro propio deber. Los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día podrían haber ido más fácilmente al Antiguo Testamento y haber incluido la obligación del diezmo, pero en esta coyuntura, independientemente del atractivo del diezmo, no estaban seguros de que no fuera una de esas obligaciones ceremoniales que cesaban en la cruz, como el Cordero Pascual y de los sacrificios. En la mención ocasional de la organización estaban mirando el Nuevo Testamento con sus 7 diáconos, no al Antiguo Testamento con el nombramiento de los 70 por parte de Moisés. En cuanto a las finanzas, recurrían al Nuevo Testamento y al consejo de Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, y esto lo vamos a estudiar, de que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. En lugar de la instrucción de Malaquías de traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, reconocían que el sistema del diezmo era un buen plan y que tenía una fuerte influencia en las conclusiones a las que se llegó y se expuso ante la iglesia. He aquí el argumento expuesto en el discurso. Y antes de leerlo, me gustaría compartir con ustedes el siguiente pensamiento. Porque tú dirás: hermano, ¿cómo podemos nosotros participar del sistema benevolente si no sabemos quién está diezmando a quién y cuánto están recibiendo, etcétera, etcétera? Hermanos, órenle a Dios. Pongan esto en meditación y en oración. Dios les va a mostrar a ustedes. Si ustedes tienen amistades, llamen a sus amistades. Coordínense entre ustedes. Hermanos, yo voy a empezar a diezmar. ¿Vas a tú a empezar a diezmar? Qué bueno. Pues, ¿a quiénes diezmamos? Bueno, hay que diezmar a los que dan pan y vino, los que están presentando palabra de Dios. Pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo me encargo de tal ministerio y tú te encargas de tal ministerio, de tal hermano. Y así es una buena forma en que el pueblo ponga esta organización en manos del Espíritu de Cristo. Cuando los santos se unen para trabajar juntos y coordinan entre ellos, se llega a un acuerdo. Hay veces que varias amistades se pueden reunir, varias familias, y dicen: pues nosotros vamos a apoyar a tal ministerio. Y es una buena obra, porque obviamente una persona no va a dar lo suficiente para que un ministro pueda vivir y que exista suficiente sostén. Pero pueden coordinarse entre ellos para asistir a un ministerio, contactarse con ese ministro, con ese ministerio y decirle por el teléfono: amigo, hermano, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. ¿Cuáles son los planes misioneros que tienes y en qué más pudiéramos ayudarte para nosotros dar una ofrenda? Y semanalmente apartar. Hermano, yo les voy a decir, la verdad me ha sido para mí en lo personal una bendición, pues yo saco mi diezmo
Lo entrego a ministros que están predicando la verdad. Semanalmente siempre digo una pequeña ofrenda para la obra. Aparte de todo lo que nosotros hacemos por lo del ministerio y todos los gastos que contrae tener el ministerio, Dios provee. Dios ha provisto. La providencia de Dios es real, hermanos. Es real. Tengamos una oportunidad de empezar a ser parte de esta obra. No solamente a escuchar, sino de activamente. Otra forma en que pueden ayudar no solamente con los diezmos y las ofrendas es en compartir los videos, darles likes. Estas cosas hacen que el algoritmo de YouTube pueda reconocer de que, hey, este video está bueno, hay que ponerlo más al público. Tú no sabes si un like tuyo va a ser la causa por la cual un alma está en el cielo. Literalmente. Entonces, cuando tú haces tu parte de compartir, cuando tú haces tu parte de participar del mandato de Dios, cuando tú haces tu parte de dar una ofrenda, se viene una gran bendición para el pueblo remanente. ¿Qué pasó después de 1860 que se organizó la iglesia y empezaron con el sistema de benevolencia? Hermanos, los próximos 28 años la obra se expandió a más de 100 países en aquel tiempo, donde no había aviones, los barcos se tomaban meses en llegar a un lugar, había que ir a caballo muchas veces, la hermana White tenía que viajar en carruajes de caballo y tenía que ir con hombres armados porque en los tiempos de la hermana White los indios salían y atacaban a los blancos, claro, porque también los blancos acabaron con los indios y fue una cosa sangrienta. Y para allá iba para California y después venía para acá, para Michigan, y era para aquí, para allá, y el mensaje se estaba expandiendo porque el pueblo se estaba uniendo en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué dice ahora. ¿Cuál fue el argumento expuesto, este discurso expuesto? Si Pablo consideraba esencial para el éxito completo que se observara un método para recaudar fondos para fines benéficos, ciertamente no es irrazonable concluir que deberíamos encontrar el mismo beneficio en la promoción de un objetivo similar. Yo solamente estoy diciendo, si los pioneros llegaron a esta conclusión, si Pablo llegó a esta conclusión, ¿está mal que nosotros lleguemos a esta conclusión, mis queridos hermanos? Como Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo, podemos estar seguros de que sus sugerencias no solo eran seguras de seguir y calculadas para asegurar el éxito, sino que también estaban en exacta conformidad con la voluntad de Dios. No le desagradaremos, pues, adoptando las sugerencias de su siervo Pablo. Eso está ahí registrado, 6 de octubre de 1910, ustedes lo pueden ir a leer. Que fue esto, fíjense, le estoy dando el documento, o sea, le estoy dando la referencia del documento más reciente, porque no puedo encontrar el más antiguo, que tiene que ver desde 1857, 1858 y después 1860. Pero John Loughborough sí lo registra todo en el movimiento adventista y ahí en otros escritos que él tiene, él habla sobre esto. Las sumas más bajas que se indican son tan pequeñas con aquellos que se encuentran en las circunstancias más pobres, porque era el 1%, con muy pocas excepciones de algunas viudas, enfermos y ancianos, que no podían dar diezmos ni ofrendas, pueden actuar de acuerdo con este plan. ¿Cómo? Ya que aquellos no tenían mucho, mientras que aquellos en mejores circunstancias deben actuar en el temor de Dios, en el desempeño de su mayordomía. Si un anciano hacía una pequeña ganancia a la semana, que sacara una pequeña ofrenda. Si no hacía nada, no daba ofrenda. Y no había por qué juzgar o criticar al hermano. Y Dios aún así lo iba a bendecir. Pero no se preocupen, hermanos, que aquí hasta el más pobre de hoy puede aportar hasta su granito más pequeño. Y para aquellos que tienen unas entradas más grandes, pues bueno, verdaderamente tienen que estar en el temor de Jehová para dar hasta las sumas más altas indicadas o incluso más, según consideren que es su deber hacerlo. Porque hay personas que Dios ha bendecido con buenos trabajos, buenas posiciones y pueden hacer esto, pueden hacer esta obra de dar una buena cantidad para poder ayudar a la iglesia local, a un grupo local, a un ministro o a un ministerio de sostén propio. Y bueno, es importante también entender que el diezmo es algo de conciencia. Es algo que el Espíritu tiene que guiar a cada persona, ¿verdad? Sigue diciendo en este discurso, nuestro sistema de apoyo a la causa por medio de la benevolencia sistemática, quiero que se aprendan ese nombre de memoria porque lo van a empezar a ver en los otros videos más adelante, parece ser el mejor que se puede idear. Afecta muy poco al pobre, pues solo le quita alrededor del 1% anual de lo poco que posee
Y cuando este sistema se aplica a los ricos, cuando consideramos que profesan creer que el fin de todas las cosas está cerca, que solo tienen poco tiempo para usar sus medios y que el sistema exige solo una décima parte de sus ingresos, deberían ser los últimos en quejarse del sistema. Entonces, aquí vemos que el diezmo sí se le, a ver cómo decíamos esto, sí se esperaba de los ricos hasta el 10%, mientras que el del más pobre por el sistema de la benevolencia era hasta el del 1%. Y eso está en los extractos del capítulo 25, el llamado Una escuela de la hermana White, volumen 2, los años progresivos, ¿verdad? Hermanos, para terminar en esta mañana, vamos a pasar a la parte 4 con respecto a los testimonios. Para ver un poco más con respecto al desarrollo de por qué este sistema de benevolencia sistemática, que es la forma apropiada de nosotros diezmar, es tan importante para nuestro tiempo que no se entiende. Yo no voy a poder entrar en detalle a la luz de todo el Antiguo Testamento. Me parece que mi padre es el que tiene más conocimiento en ese aspecto, en ese tema. Pero o sea, en el Antiguo Testamento había que cuidar de las viudas. O sea, había un diezmo especial que era para ellos, separado cada 3 años, si no mal me equivoco. Y había un orden. Hoy en día tú no lo puedes seguir de una manera igual porque no tenemos un sistema parecido al que tenían los israelitas allá en Israel. Pero sí lo podemos intentar de replicar de acuerdo a las circunstancias. O sea, en otras palabras, podemos traducir lo que los israelitas hicieron a nuestro tiempo, así como los pioneros tradujeron lo que estaba haciendo Pablo al tiempo de ellos, ¿verdad? Vemos nosotros que ahora no es solamente el 10%, sino que solamente se exigía el 1% de las ganancias de las personas más pobres, de las viudas, etcétera, etcétera. O sea, siempre se le daba la oportunidad a alguien participar y tener un sistema de responsabilidad. Pero el sistema de benevolencia sistemática casi ni se habla en las iglesias hoy en día, porque es que la gente no sabe lo que significa. El sistema de benevolencia sistemática prácticamente es un sistema ordenado, organizado de los diezmos y las ofrendas que venía con un peso apropiado para cada clase de acuerdo a sus ingresos y sus ganancias. A nosotros en la iglesia simplemente nos obligaban el 10%. Y si dabas menos, estabas incumpliendo. Y si dabas más, entonces eras muy querido. Eras muy apreciado por la iglesia. No, hermanos. Tanto aquel como da el 1%, como aquel que da el 10 o el 15 o el cual sea el por ciento, los dos son de gran bendición. Yo tengo hermanos que se me han acercado en algún momento en la vida. Me han dicho, mira, nada más tengo esta pequeña ofrenda. Y literalmente es pequeña. No voy a decir que no lo es pequeña. Y ellos pensarán, esto no es de nada ayuda, esto no sirve de mucho, o les da hasta pena. Hermanos, te lo digo públicamente, que esas pequeñas ofrendas que se han recibido han sido de gran bendición y ni te imaginas en las cosas que se ha podido hacer solamente por el pequeño aporte. Aparte de que piensen en lo siguiente. Y voy a poner esto por ejemplo. Digamos que alguien puede enviar $25. ¿Ok? Tú envías 25. Pero ¿y si 10 familias más envían $25? Ahora tienes 250. ¿Y si 20 familias envían $25? ¿Y si 30 familias envían $25? Es más, si 100 familias enviarían $25, serían $2.500. Que eso es un salario muy por debajo del promedio normal de los Estados Unidos, que está más o menos por ahí del averaje de alguien trabajando en una tienda o en una gasolinera. Más o menos cerca de ahí de ese promedio. O sea, es posible unir fuerzas, hermanos, y salir adelante. Es más, con el diezmo de 10 familias, normalmente se puede conseguir una buena, o sea, se puede ver un buen sistema sistemático de benevolencia que pueda sustentar la obra en un área local. Verdaderamente no se podrá hacer algo grande, inmenso, pero siempre se va a poder hacer algo porque Dios bendice. ¿Qué dice la hermana White? Miren, el último mensaje misericordioso se confía a los humildes y fieles siervos de Dios de este tiempo. Por eso es que estamos hablando de esto. Dios ha guiado a aquellos que no quisieron eludir la responsabilidad y les ha impuesto cargas. Y por medio de ellos ha presentado a su pueblo un plan de benevolencia sistemática en el que todos los pueden participar y trabajar en armonía. Este sistema se ha llevado a cabo y ha funcionado como magia. Ojo, ella es la que usa la palabra magia. Por favor, no me vayan a caer a piedras como hicieron una vez en un tema que usé la palabra y me cayeron a piedras. Esto fue ella, no fui yo, fue la sierva del Señor.
para aquellos que son sensibles con el lenguaje. Sigue diciendo la hermana White, sostiene generosamente a los predicadores y a la causa. Tan pronto como los predicadores cesaron en su oposición e hicieron a un lado, el pueblo respondió de corazón al llamado y aprecio al sistema. Todo se hace conveniente y fácil para los predicadores, para que puedan trabajar libres de vergüenza. Nuestro pueblo ha tomado las riendas con una voluntad y un interés que no se encuentran en ninguna otra clase. Y Dios está disgustado con los predicadores que ahora se quejan y no dedican todas sus energías a esta hora tan importante. No tienen excusa, pero algunos se engañan y piensan que están sacrificando mucho y que están pasando por momentos difíciles, cuando en realidad no saben nada acerca del sufrimiento. Y esto, desgraciadamente, es muy cierto. La abnegación o la necesidad. A menudo pueden estar cansados, como lo estarían si dependieran del trabajo manual para su sustento. Muy cierto. El sistema especial del diezmo se fundó sobre un principio que era tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo fue una bendición para que los judíos, de lo contrario de Dios, no se lo habría dado. Así también será una bendición para quienes lo lleven a cabo hasta el final del tiempo. ¿Le está hablando la hermana White a los adventistas del séptimo día de hoy, al pueblo remanente? Amén. Claro que nos está hablando. Dice ella que nuestro Padre Celestial no originó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse a sí mismo, sino para hacer una gran bendición para el hombre. Dice, vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba. Yo sé que algunos van a decir, oh, ahí está el clamor de medianoche predicando diezmo y ofrenda porque quieren diezmo y ofrenda. No, el clamor de medianoche está predicando de los diezmos y las ofrendas porque nadie está hablando del sistema de benevolencia. Y esto es algo que se tiene que hablar. Porque Dios dice, nuestro Padre Celestial, dice que esto es lo que el hombre necesita. Necesitamos el plan de benevolencia sistemática. Necesitamos terminar esta obra. Necesitamos obreros a tiempo completo. Necesitamos personas que estén dedicadas a la predicación del mensaje de los tres ángeles. Necesitamos un pueblo que esté dedicado a la verdad y solamente a la verdad y que se dedique a hacer su parte en esta obra. Hermanos, ha llegado el momento de que el pueblo de Dios se organice como un ejército y salgan adelante juntos, levantando el estandarte de Cristo. Este sistema de benevolencia es de bendición y es lo que el hombre precisamente necesita. Por eso es que lo estamos predicando. La benevolencia sistemática les parece innecesaria a algunos. Pasan por alto el hecho de que se originó en Dios, cuya sabiduría es infalible. Él ordenó este plan para evitar la confusión, para corregir la codicia, la avaricia, el egoísmo y la idolatría. Esto es una cita de la hermana White. No son mis palabras. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 545. El sistema de la benevolencia es algo que él ordenó y este plan evita la confusión, corregir la codicia, la avaricia, el egoísmo y la idolatría. Simple y claro. Aquellos que están predicando la verdad, están dando pan y vino, reciben las bendiciones de Dios, ellos siguen adelante. Aquellos que confunden confusión se quedan solos y apartados, eventualmente no tienen a nadie que los vaya a escuchar. Por eso es que se necesita el sistema organizado de benevolencia sistemática. Este sistema debía hacer que la carga recayera livianamente, pero con el peso debido sobre todos. Hoy en día el peso se está llevando en 2 o 3 y es difícil, es duro, es durísimo. La salvación del hombre costó un alto precio. La vida del Señor de gloria que Él dio libremente para levantar al hombre de la degradación y exaltarlo para que fuera heredero del mundo. Dios ha ordenado que el hombre ayude a su prójimo en la gran obra de la redención. El que se excusa de esto, que no está dispuesto a negarse a sí mismo para que otros puedan llegar a ser partícipes con Él de beneficio celestial, demuestra que es indigno de la vida venidera, indigno del tesoro celestial que costó tan gran sacrificio. Dios no quiere ninguna ofrenda involuntaria, ningún sacrificio forzado. Los que están completamente convertidos y que aprecian la obra de Dios darán con alegría lo poco que se les requiere, considerando que es un privilegio dar. Hermanos, nosotros acá en el Clamor de Medianoche siempre hemos compartido temas de amonestación, porque consideramos que nuestra obra es ayudar al pueblo a estar listos y preparados para encontrarse con su Señor y Redentor Cristo Jesús en los cielos. Tenemos que abandonar el pecado. Pues adivinen qué. Este tema los dimos las ofrendas.
hace exactamente eso. Nos prepara a nosotros y nos ayuda a poder vencer al pecado. Vencer la codicia, el egoísmo, la idolatría, la avaricia, la confusión. Es importante este tema. Por eso es que lo estamos presentando. Dice la hermana White que el sistema de beneficencia fue organizado para impedir ese gran mal llamado la codicia. Cristo vio que en la prosecución de los negocios el amor a la riqueza sería la mayor causa de desarraigar la verdadera piedad del corazón. Vio que el amor al dinero congelaría profundamente y con fuerzas las almas de los hombres, deteniendo el fluir de los impulsos generosos y cerrando sus sentidos a las necesidades de los que sufren y los afligidos. Tened cuidado, dice ella. Fue su advertencia repetida con frecuencia. Y guardaos de toda avaricia. No podéis servir a Dios y a Mamón. Las repetidas y contundentes advertencias de nuestro Redentor están marcadas en contraste con las acciones de sus profesos seguidores que evidencian en sus vidas un gran anhelo de ser ricos y que demuestran que las palabras de Cristo no les llegan. La codicia es uno de los pecados más comunes y populares de los últimos días y tiene una influencia paralizante sobre el alma. Más claro no canta el gallo. Está sumamente claro que se nos está dando una amonestación. Y por eso es que esto es una serie apologética. Porque algunos creen que el diezmo es solamente porque quieren dinero. No, esto es de tu salvación. Esto tiene que ver con tu salvación. Esto es tema de amonestación. No para que des diezmo, no para que des ofrenda. Eso es algo que tú tienes que decidir con Dios. Pero esto es presentado para tu amonestación, para nuestra amonestación. Es necesario, hermanos. Seguimos leyendo en Testimonios de la Iglesia, tomo 3. Lo vemos aquí abajo, la cita, ¿verdad? Ahí está. La benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados corrosivos del egoísmo y la codicia. Dios ha dispuesto la benevolencia sistemática para sostener su causa y aliviar las necesidades de los que sufren y los necesitados. Ha ordenado que al dar llegue a ser un hábito para que pueda contrarrestar el pecado peligroso y engañoso de la codicia. El dar continuo mata de hambre la codicia. La benevolencia sistemática está diseñada en el orden de Dios para arrancar los tesoros de los codiciosos tan pronto como los ganan y consagrarlos al Señor a quien pertenecen. Una vez más, hermanos, yo estoy compartiendo esto porque yo lo he puesto en práctica y me ha sido de gran bendición. Y Dios ha bendecido. Y no es que me ha bendecido que me ha hecho rico, me ha bendecido que me ha dado un privilegio de poder compartir con más personas esta verdad, de poder a conocer a más hermanos y animarlos por el teléfono, animarlos a través de estos videos. Hay personas que piensan mal de nosotros porque estamos haciendo videos y creen que nosotros somos ministros del internet. No, mis queridos, ustedes me conocen, ustedes nos conocen, ustedes saben muy bien quiénes somos nosotros. Ustedes saben muy bien que cada vez que ustedes llaman hay palabras de ánimo que nosotros compartimos, animando al pueblo a seguir adelante en las Sagradas Escrituras y en la verdad bíblica. Porque nosotros no somos ministros del internet, nosotros somos ministros de la palabra de Dios. Y este tema es bello. Hermano, tú que albergas el pecado de la codicia privadamente en tu corazón, no tienes que identificarte. No tienes que hacerlo. Recuerda que el Señor lo conoce todo y tú te conoces. Quiero darte palabras de ánimo. Puedes vencer. Puedes matar de hambre esa codicia en tu corazón. Y si tú te preguntas cómo, aquí está la receta. Dedícate a empezar a dar semanalmente una ofrenda. Órale a Dios para que te muestre a quién tú puedes ayudar. Órale a Dios para que te ayude a serle fiel en los diezmos. Y verás que en poco tiempo el amor al dinero pasará. El amor a las almas incrementará. Y las bendiciones del cielo empezarán a caer. Cuando hablo de bendiciones del cielo, no me refiero a dinero. Aunque Dios puede bendecir con dinero. Me refiero al conocimiento espiritual. A la experiencia espiritual. A la verdad que se encuentra en Cristo Jesús. Este sistema está dispuesto de tal manera que los hombres puedan dar algo de su salario cada día y apartar para su Señor una parte de las ganancias de cada inversión. Hazlo, ponlo a prueba, mi querido hermano.
La práctica constante del plan de Dios de la benevolencia sistemática debilita la codicia y fortalece la benevolencia. Si las riquezas aumentan, los hombres, incluso los que profesan piedad, ponen su corazón en ellas y cuanto más tienen, menos dan el tesoro al Señor. Así las riquezas hacen a los hombres egoístas y al acaparamiento alimenta la codicia. Estos males se fortalecen por el ejercicio activo. Dios conoce nuestro peligro y nos ha cercado con medios para evitar nuestra propia ruina. Él requiere el ejercicio constante de la benevolencia para que la fuerza del hábito en las buenas obras pueda romper la fuerza del hábito en una dirección opuesta. Hay hermanos que tienen cientos y cientos de miles de dólares en las cuentas de sus bancos. Tienen casa, están bien económicamente. Por ahí están aumentando la cuenta de banco. ¿Para qué? Si un día te lo van a quitar y no vas a poder hacer nada. Lo único que estás haciendo es el acaparamiento y lo único que hace esto es alimentar la codicia que tienes en el corazón. Y estos males se fortalecen. Hermanos, ha llegado un momento. Dice la hermana White que las ofrendas de los niños pequeños pueden ser aceptables y agradables a Dios. De acuerdo con el espíritu que impulsa las ofrendas será el valor de la ofrenda. Al principio les estaba contando que algunos creen que ofrendan poco, que dan una pequeña porción. Hermanos, para Dios lo que importa es lo que está en el corazón. Si lo diste con amor, si lo diste con fe, o que crees y quieres participar y quieres ayudar, esto es lo que el Señor toma en cuenta. Los pobres, al seguir la regla del apóstol y de apartar una pequeña suma cada semana, ayudan a aumentar el tesoro y sus ofrendas son completamente aceptables a Dios porque hacen sacrificios tan grandes y aún mayores que sus hermanos más ricos. ¿Por qué no se ha hablado en nuestras iglesias corporativas sobre el sistema de benevolencia? ¿Por qué no se ha hablado de esto? ¿Por qué solamente pidiendo diezmo para construir iglesias y construcciones? ¿Por qué solamente pidiendo diezmo para alimentar más las cuentas de banco de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hablado de esto? De cómo vencer a la codicia, de cómo vencer a la amargura, de cómo vencer al amor al dinero. A través de esto, siempre es pidiendo para hacer eventos grandes. Disculpen. Pidiendo para hacer eventos grandes. ¿Por qué no se habla de esto? Tenemos que dar. El plan de la benevolencia sistemática resultará una salvaguardia para cada familia contra las tentaciones y al mismo tiempo te hace partícipe de la obra. Dice, para cada familia contra las tentaciones de gastar recursos en cosas innecesarias, especialmente resultará una bendición para los ricos al protegerlos de caer en las extravagancias. Seguimos leyendo. ¿Has confesado a Cristo diezmando fielmente la menta, el eneldo y la ruda? Cuando damos al Señor el diezmo, solo le estamos dando lo que es suyo y retenerlo es robo y hurtarle. Tantos temas, ¿no? Que hay que salir de las ciudades y que se vienen los juicios de Dios, que conocer al Padre y al Hijo, que la Trinidad es apostasía y le estamos robando a Dios. Hermanos, cuando retenemos el diezmo, retenemos lo que Dios quiere que sostenga su obra en la tierra. Para esta obra de redención, Dios dio el don más rico del cielo. ¿No podemos dar una décima parte de lo que tenemos? Muchos se han olvidado de Dios y han retenido el diezmo. ¿Revela tu libro de cuentas que has tratado fielmente con tu Señor? ¿Eres pobre? Entonces da lo poco que tienes. ¿Has sido bendecido con abundancia? Asegúrese entonces de dejar de lado aquello que el Señor registra como suyo. Hermanos, miren, esto es fácil y simple y sencillo. Por ejemplo, si estás en Colombia, búscate un ministro allá en Colombia. Hay hombres que están haciendo la obra, han participado con nosotros los conocemos, no los voy a mencionar por nombre porque no estoy aquí tratando de decirles a ustedes a quién. Pero si estás en Colombia, ayuda en Colombia. El de Bolivia que ayuda en Bolivia, el de Perú que ayuda en Perú, el de México que ayuda en México. Y así sucesivamente. Acá en Estados Unidos es diferente. Acá, hermanos, nos han llamado, nos han dicho, oye, tenemos diezmo, tenemos esto. Y nosotros, mira, envía aquí, envía allá. Porque se necesita. Les recuerden que la obra empezó en Estados Unidos y la obra es mantenida por los Estados Unidos. Este país ha sido bendecido económicamente. Y acá, obviamente, se hace más dinero que en el resto del mundo en algunas ocasiones.
y en algunas líneas de trabajo, no siempre. Hay veces que uno está trabajando y uno está ganando peor que en otras partes. El de España, quede en España para que avance la obra. Que vamos a hacer una campaña y quieres ayudar a la campaña, pues absolutamente, ayuda a la campaña, una ofrenda. ¿Tienes el chance? ¿Sacar qué? $1. ¿Sacar qué? No sé qué es lo que puedes, 25 centavos. Sácalo, apártalo. Cuando tengas una pequeña cantidad, lo envías. Dios está bendiciendo. ¿Por qué tanto amor a las cosas terrenales si van a pasar? Se puede hacer, hermanos. Se puede hacer. El plan de benevolencia sistemática fue un arreglo de Dios mismo. Pero el pago fiel de las demandas de Dios a menudo se rechaza o se pospone como si las promesas solemnes no tuvieran importancia. Nuestras instituciones no están libres de problemas porque los miembros de la iglesia descuidan pagar sus diezmos y cumplir con sus promesas. Si todos, tanto ricos como pobres, trajeran sus diezmos al alfolí, habría una provisión suficiente de medios para liberar a la causa de los problemas financieros y llevar adelante noblemente la obra misionera en sus diversos departamentos. Dios llama a los que creen en la verdad a que le den las cosas que son suyas. Los que han pensado que retener de Dios es ganancia, finalmente experimentarán su maldición como resultado del robo al Señor. Nada sino la absoluta incapacidad para pagar puede excusar a alguien por descuidar el cumplimiento puntual de sus obligaciones para con el Señor. Ellen White apoyó desde el principio la benevolencia sistemática y el vínculo con el diezmo. Primero aseguró a la iglesia en junio de 1859. El plan de benevolencia sistemática agrada a Dios. Y eso está ahí en Testimonios para la Iglesia. Luego, en enero del año 1861, en un artículo titulado Benevolencia Sistemática, escribió: no robéis a Dios reteniendo vuestros diezmos y ofrendas. El artículo terminaba con la cita completa, Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 11. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Al principio no había separación entre los diezmos y las ofrendas. La demanda de fondos era principalmente para el sostenimiento de los ministros y la labor evangelizadora. En los escritos de la hermana White solamente hay un solo resultado para el uso de la palabra storehouse. Es la palabra almacén o la casa de guardería o tesorería. Ese único resultado para storehouse es Storehouse Conference. 0 resultados al incluir la palabra diezmo. El anciano Daniels me ha escrito, y esto es una cita que se encuentra en la carta 46, año 1903. El anciano Daniels me ha escrito en relación con un viejo edificio de madera que la oficina de la Review usa como almacén, ¿ve? Como storehouse. Dicen que usted, él y otros han considerado la posibilidad de quitar ese viejo edificio y construir en su lugar un edificio de ladrillo. Le he escrito unas palabras al anciano Daniels en relación con este asunto y ahora le escribiré a usted. Me sorprende mucho que se haga una propuesta así después de todo lo que se dijo en la última conferencia general. Los edificios que nuestro pueblo ha amontonado en Battle Creek son una ofensa a Dios. Se ha amontonado mucho en esta ciudad y se ha servido como señuelo, mientras que muchas otras ciudades de los Estados Unidos han quedado sin obras. Esta condición de cosas de testimonio de la infidelidad de los mayordomos a quienes Dios confió la obra de velar, porque todas las partes de su viña recibieron una cantidad proporcional de atención. Y en la otra cita vemos lo que ella declara. Esta se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 7. Dios desea poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todos sus tratos con seres humanos, Él reconoce el principio de la responsabilidad personal. Él busca fomentar un sentido de dependencia personal e impresionar las necesidades de bienestar personal o guía. Sus dones están comprometidos con los hombres como individuos. Cada hombre ha sido hecho un administrador de encargos sagrados. Cada uno debe cumplir con su encargo de acuerdo con la dirección del dador. Y cada uno debe rendir cuentas a Dios de su mayordomía. ¿Qué más encontraremos en los testimonios? Hermanos, esto lo vamos a dejar para el próximo video. Hemos llegado a la conclusión del video de hoy con un llamado. Claramente, eres responsable. Dios quiere tener una comunión directamente contigo. El sistema de la benevolencia sistemática fue dado por Dios, por bendición de Dios. Claramente,
el diezmo es para el sostén de la obra, para los ministros y la obra, la evangelización. Claramente las ofrendas es algo de los cuales todos pueden participar. Y aquellos que se están aguardando a esto o que no están participando, se están perdiendo de grandes bendiciones. La obra puede avanzar. Dios tiene ministros. Tú preguntarás a quién, ora, y el Señor te lo va a mostrar. Pero hay ministros. Y puede ser que estés en un país, voy a lanzar, puede ser que estés, por ejemplo, por Chile, y tú digas en Chile, bueno, acá no conozco a nadie a quien darle los diezmos, las ofrendas. Bueno, contáctate con uno de los ministros que dan pan y vino, que dan la palabra de Dios. Y pregúntale, hermano, quiero diezmar, quiero ofrendar. Estoy seguro que vas a recibir respuesta. Porque así muchos han recibido respuesta de parte de nosotros. Siempre les hemos dejado saber dónde es que hay necesidad, a quién lo pueden hacer. Hermanos, muchas veces si se envía, por ejemplo, fuera a los Estados Unidos, a Estados Unidos se pierde. Tienes que pagar un dinero para que se haga la transferencia y al mismo tiempo se pierde. De Estados Unidos se gana. De España para Estados Unidos se gana porque el euro está por encima del dólar. Tenemos que ser inteligentes con los medios que Dios nos ha dado y los ministros tienen la responsabilidad de educar. No tengo la cita conmigo, pero aquel que la necesite, con mucho gusto se la comparto. Los ministros tienen la responsabilidad de educar a la iglesia de que es tiempo de actuar, es tiempo de trabajar juntos, es tiempo de salir adelante. La obra nunca debió de ser un peso tan grande y tan abrumador sobre unos cuantos pocos hombres. La obra siempre fue entregada a la humanidad. Fíjense, los ángeles lo querían hacer y Dios dijo, no, tienen que ser los hombres. La obra siempre fue entregada a la humanidad para que fuera de bendición al compartir la palabra de Dios y al ser parte de ella. Es verdad que hay diferentes dones, no todo el mundo tiene el don de hablar, ni de presentar, ni de enseñar. Yo lo entiendo, lo entendemos al 100%, el Señor, la Biblia, los profetas, todo el mundo lo entiende, eso lo entendemos. Pero si Dios te ha bendecido a ti con algo, ¿por qué no regresarle a Él lo que le pertenece? Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te cuide y que te guíe en estos tiempos difíciles. Y quiero animarte de que es posible dejar todas estas cosas pecaminosas y el sistema de benevolencia sistemática es un antídoto que podemos poner en práctica en nuestras vidas. Aparte de la oración, el tiempo dedicado a la meditación en las Sagradas Escrituras, el estudio de la palabra y bueno, en fin, el servicio a nuestros hermanos. Así que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Estaremos en contacto y con la ayuda de Dios regresaremos con más estudios la semana que viene. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Aquellos que puedan arrodillarse, por favor que se arrodillen. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por ese sistema de benevolencia que tú le has entregado a tu pueblo. Gracias porque tú has sustentado la obra todo este tiempo. Y a pesar de que no sabíamos de estas verdades que fueron escondidas de la gran mayoría de nosotros sobre este sistema donde tanto los pobres como los ricos podían participar sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de juicio, de ser juzgados y criticados, tú has mantenido a los pocos fieles ministros. Tú les has dado salud, fuerza, vigor, energía. Tú les has dado sabiduría, conocimiento para poder salir adelante a través de la obra de sostén propio. Pero Padre, creo que estamos sintiendo el llamado que tú estás haciendo a tu pueblo de nosotros unir fuerzas como una cadena, como un ejército en el campo de batalla y salir adelante como un escuadrón organizado para poder proclamar el mensaje de los tres ángeles y poder hacer la obra que tenemos que terminar. Padre, por último, como cosa personal mía, te pido que me ayudes a poder seguir adelante predicando verdades que transformen los corazones y que puedan ser de gran impacto para aquellos que están luchando contra el pecado. Te pido, Padre, que ellos puedan ser victoriosos. Te pido que me ayudes a mí a vencer al pecado, que todos podamos ser victoriosos sobre Satanás y que podamos dar un ejemplo que somos hijos tuyos.
Te estamos pidiendo estas cosas no porque hay méritos en nosotros, no porque lo merecemos, ni tampoco porque somos buenos. No, Padre. Te pedimos estas cosas solamente por la gracia y la sangre divina de tu Hijo amado Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Feliz sábado. Maranata, fe y honor.